Buenas tardes. El día de hoy hablaré del Parkinson. Para comenzar, se debe tener en cuenta la definición de esta patología. Entonces, la enfermedad del Parkinson es una enfermedad progresiva con degeneración de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra y en un menor grado en globo pálido, putamen y caudado. Esto quiere decir que ocurre cuando las neuronas no producen cantidad suficiente de una sustancia química importante en el cerebro conocida como la dopamina. Las neuronas utilizan esta sustancia química para ayudar a controlar el movimiento muscular. Entonces, cuando se presenta el Parkinson, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente. Y sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos y eso finalmente conduce al descontrol de los movimientos voluntarios. Es una enfermedad progresiva, lo cual significa pues que los síntomas aparecen gradualmente y empeoran lentamente. Entonces, como ya mencioné, el Parkinson es la degeneración de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra y en un menor grado en globo pálido, caudado y putamen. Estos son llamados los núcleos de base y se encargan de los movimientos finos y coordinados, es decir, se encargan de perfeccionar los movimientos. Entonces, en cuanto a la fisiología de los núcleos de base, existen dos vías. La vía directa, que es una vía excitatoria, es decir, activa y facilita el movimiento, y la vía indirecta, que es una vía inhibitoria. Esta pues acaba con el movimiento. En esta patología, la vía que se encuentra afectada es la vía directa. Entonces es importante resaltar que si queda dominando la vía indirecta por afectación de la vía directa, pues se van a dar movimientos hipokinéticos, es decir, movimientos lentos. En cuanto a la fisiopatología, en el Parkinson hay una neurodegeneración de las células dopaminérgicas. Esta neurodegeneración se va a dar a nivel de la sustancia negra pars compacta. Pero para que se empiece a evidenciar los signos clínicos, tiene que haber un 80% de la muerte neuronal de la sustancia negra. Esto se acompaña de la agregación de proteínas ubiquitina y alfa-sinucleína. Entonces, cuando se empiezan a liberar estas proteínas, se van a formar unos cuerpos llamados los cuerpos de Lewy, pero estos cuerpos son anormales y el que se generen estos cuerpos va a producir que haya un efecto neurotóxico y aumentará aún más la neurodegeneración. Como se empieza a dar esa neurodegeneración, habrá alteración en la vía dopaminérgica nivoestriatal, que vendrían siendo esas dos vías, tanto la vía directa como la vía indirecta. Aquellas vías empiezan con una liberación de impulsos dopaminérgicos, así que la neurodegeneración es de células dopaminérgicas, por eso habrá una disminución de la dopamina. La anulación de los impulsos dopaminérgicos que llegan a la sustancia negra disminuye la actividad de la vía directa y la aumenta en la vía indirecta. En la vía, los impulsos dopaminérgicos tienden a ser positivos, pero como hay una disminución de la dopamina, la vía directa, que es la vía excitatoria, se verá disminuida. Entonces, si disminuye la vía directa, aumenta en la vía indirecta. Y eso llevará a que haya una inhibición mayor de la actividad de los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral. Normalmente del complejo ventral anterior y ventral lateral pasa un impulso excitatorio de corteza, pero como hay alteración de dopamina, habrá una menor estimulación de la corteza cerebral y eso hará que lo que genere ya como tal las manifestaciones clínicas. En cuanto a los signos y síntomas, pueden ser motores o no motores. Estos aparecen poco a poco y van pasando por varias etapas de evolución. La persona puede experimentar signos motores como temblores incontrolables, rigidez corporal, poca coordinación, dificultad para iniciar movimiento y lentitud en las acciones del movimiento. Otros síntomas que puede experimentar son signos no motores. Estos son depresión, alucinaciones, psicosis, trastornos de sueño y también pues un deterioro cognitivo. Estos síntomas pueden aparecer por separado y en un largo espacio de tiempo o todos pues prácticamente a la vez. En cuanto a los factores de riesgo,
Pues en cuanto al componente genético, este es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad. La edad y el sexo son otros factores que se deben tener en cuenta. La mayoría de enfermos del Parkinson desarrollan la enfermedad a partir de los 60 años. Esto no quiere decir que no pueda darse en personas de menor edad, pero el riesgo aumenta a medida de que pasa el tiempo. Los hombres tienen mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad que las mujeres. Por otro lado, las lesiones craneales como traumatismos o golpes repetidos en la cabeza pueden causar la aparición de la enfermedad del Parkinson. También ciertos virus, algunos medicamentos también relacionados con enfermedades psiquiátricas también pueden contribuir a la aparición y desarrollo. Tomar productos lácteos bajos en grasa también está relacionado con un ligero aumento de riesgo del desarrollo de esta enfermedad. También la exposición a pesticidas, a carbono, contaminantes químicos o hierro y el tabaquismo predisponen a la persona a que pueda llegar a padecer dicha patología. Bueno, y en cuanto a las categorías que se encuentran afectadas, están la de tecnología y asistencia. Pues es que es cualquier artículo o pieza de equipo o sistema adquirido en el comercio, modificado o adaptado, que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de una persona con una discapacidad. Dentro del Parkinson, el tipo de tecnología de asistencia incluye asistencias para la locomoción, puesto que la alteración del patrón de marcha normal causado por los síntomas como la cinesia y la pérdida de los reflejos posturales es un problema en los pacientes con enfermedad del Parkinson. La inestabilidad postural es una de las características más incapacitantes de esta enfermedad. A menudo conduce a caídas que reducen la movilidad y la capacidad funcional de estas personas, por lo que necesitarán de ayudas externas tales como bastones, caminadores, sillas de ruedas y entre algunos otros, para poder desplazarse adecuadamente. Otra de las categorías que se encuentra afectada es el equilibrio. El término control de equilibrio se refiere a la función de varios sistemas del organismo que se esfuerzan por mantener el cuerpo erguido al estar sentado o de pie y mientras se cambia de postura. Desde las primeras fases de la enfermedad pueden hacerse evidentes pequeños cambios posturales como es la postura encorvada hacia adelante con la flexión de cadera y rodillas y el redondeo de los hombros. Las personas con Parkinson muestran un mayor grado de alteración de la postura y deterioro de la marcha. Todo esto disminuye sus habilidades de mantener el equilibrio. Los mecanismos del control del equilibrio están alterados y pueden contribuir a una caída, restricción de los patrones de la marcha y disminución de la movilidad. Estas alteraciones conducen a la pérdida de la independencia funcional y al aislamiento social. Otra de las categorías que está afectada es la comunidad, vida social y cívica, que se refiere a la capacidad de participar en la vida social organizada fuera del hogar. Esta categoría también se encuentra afectada, puesto que, como ya lo mencioné, pues las diferentes alteraciones conducen a la pérdida de la independencia funcional y al aislamiento social. Pues las personas con Parkinson muestran menos confianza en su capacidad de realizar las tareas diarias sin caerse, y la mayoría de las personas sufrirán de depresión, por lo que el aislamiento social será una decisión tomada por estos pacientes. Y bueno, otra categoría que se encuentra afectada es la de factores ambientales, que constituye el ambiente físico, social y aptitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Los factores ambientales pueden ser facilitadores o barreras para las personas. Cuando hablaba de la categoría de tecnología y asistencia, mencioné que estas personas suelen utilizar ayudas externas para poder desplazarse. Entonces, lo ideal sería que la persona con enfermedad del Parkinson se encuentre en lugares con las ayudas físicas necesarias que estas personas necesitan para poder desplazarse sin algún inconveniente. Con respecto a la parte social, estas personas también necesitan de ayuda para poder controlar su enfermedad. No solamente hablo de ayuda médica, sino también necesitan estar en un entorno en donde se entienda lo que la persona pasa y no ser objeto de burla, indiferencia o discriminación. Por otro lado, también necesitarán de ayuda psicológica para poder sobrellevar los cambios emocionales que traerá esta enfermedad.
Hablando de todo esto como facilitadores, claro está, para que la persona, a la persona le sea más fácil sobrellevar esta difícil enfermedad que presenta. Otra de las categorías que se encuentra afectada es la marcha, que es la manera en que una persona camina, caracterizado por el ritmo, la cadencia, el paso y la velocidad. Pues esta categoría también se encuentra afectada, puesto que la marcha característica de la enfermedad del Parkinson sigue un patrón de marcha hipokinética rígida. En ella existe una pérdida de las sinergias entre la postura y locomoción, que da lugar a una postura de inflexión de tronco y de las articulaciones. También una disminución del balanceo, de la altura y longitud del paso, presencia de giros en bloque, acortamiento del paso y reducción de la velocidad, que se va a convertir en una de las principales características del patrón de la marcha. Fundamentalmente debido al acortamiento de la longitud de la zancada. Otra de las categorías afectadas son las funciones mentales. Es muy frecuente que los pacientes con Parkinson puedan presentar ciertos problemas cognitivos desde el principio, sobre todo para las funciones ejecutivas y de atención como programar, planificar, ejecutar, entre algunas otras. Un ejemplo es la habilidad para conducir, que también se puede ver mermada. Es decir, no solo el cuerpo funciona lento, sino también la mente. En ocasiones esta sintomatología puede progresar y acabar desarrollando en el paciente demencia, con problemas de orientación y de memoria, y progresivamente mayor dependencia para realizar las actividades del día a día. Esto se da porque ocurren cambios en las señales neuroquímicas que incluyen la dopamina, pero también la acetilcolina y la serotonina, que son importantes desde el punto de vista de las funciones cognitivas, la memoria, la atención y el estado de ánimo. En estudios de autopsia se encuentran los cuerpos de Lewy, que son acumulaciones anormales de proteínas, y en las neuronas de las áreas del cerebro responsables de los procesos cognitivos. En algunos casos es probable que también hayan enfermedades cerebrovasculares o la patología del Alzheimer. Se vería afectada en esta situación el área 9, 10 y 11, que corresponde a las funciones mentales superiores. Y por otro lado, algunos estudios indican que los medicamentos dopaminérgicos, tales como la levodopa, eh, que se utilizan para tratar esta enfermedad, también pueden afectar de manera variable las funciones cognitivas. Otra de las categorías que se encuentra afectadas es la movilidad, incluyendo la locomoción, que es un movimiento concreto mediante la modificación de posiciones de lugares o mediante la transferencia de un lugar a otro. Como ya lo he explicado en estadios avanzados, el paciente con Parkinson tendrá ciertas restricciones del movimiento, por lo que usará ayudas externas y perderá su total independencia para realizar transferencia de un lugar a otro. Otra categoría que se encuentra afectada es la función motora, que es la capacidad de aprender para demostrar el supuesto hábil y eficiente mantenimiento, modificación y control de posturas voluntarias o patrones de movimiento. La neurofisiología comprueba que la enfermedad del Parkinson afecta el equilibrio, la marcha, el movimiento funcional, que de una forma general va a provocar la movilidad reducida. La movilidad requiere un control neuronal dinámico, sentido de equilibrio y agilidad suficientes para ser capaz, para que la persona sea capaz de adaptarse a transiciones posturales rápidas. Pero en el Parkinson esto no es así. A la persona con el tiempo le será más difícil realizar actividades de la vida diaria tan fáciles como llevar un vaso de agua a su boca. Y finalmente todo esto se dará por la degeneración de neuronas dopaminérgicas, puesto que sin la dopamina las células que controlan el movimiento no van a poder enviar mensajes apropiados a los músculos, y esto finalmente conducirá al descontrol de los movimientos voluntarios. Otra categoría que se encuentra afectada es el dolor, que es una sensación perturbadora que puede causar discapacidad, sufrimiento o angustia. Los síndromes dolorosos y molestos en el Parkinson por lo general surgen de 5 causas. La primera, un problema musculoesquelético relacionado con la mala postura, la inadecuada función mecánica o el desgaste o desgarramiento físico.
La segunda es el dolor en los nervios o en las raíces nerviosas, por lo general relacionado con la artritis en el cuello o en la espalda. El tercero es el dolor por distonía, torsión constante de un grupo de músculos o parte del cuerpo en una postura forzada. La cuarta es la incomodidad debida a la inquietud extrema. Y la quinta es un raro síndrome doloroso conocido como dolor primario o central que surge del cerebro. Otra de las categorías afectadas es la postura, que es la alineación y posicionamiento del cuerpo en relación a la gravedad, centro de masa o base de apoyo. Los pacientes de Parkinson tienden a inclinarse hacia adelante y adoptan una postura característica encorvada, con la cabeza hacia abajo y los hombros caídos. La forma de caminar también cambia. Aparece dificultad para iniciar la marcha o para detenerse. Y por último están las categorías de autocuidado y vida doméstica y la vida laboral, que también están afectadas, puesto que es una enfermedad que discapacita a la persona y no podrá realizar las mismas actividades diarias con normalidad. Los movimientos lentos que presenta pues le dificultará aún más su autocuidado, y lo que antes realizaba normalmente lo hará ahora con mucha más dificultad. La persona no podrá ser totalmente independiente, y a medida de que avanza la enfermedad dependerá aún más de las personas que tiene a su alrededor. Bueno, pues en conclusión, el Parkinson es una enfermedad bastante discapacitante. Entonces, la persona que la sufre necesitará de un buen ambiente tanto físico como social para que pueda afrontar de la mejor manera posible dicha patología. Gracias.